este lunes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía, pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Después les envió a otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a este lo mataron. Y también golpearon y mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud, y dejándolo, se fueron. Palabra del Señor. Buen día, Dios quiera que empecemos una linda semana. Dios quiere que empecemos una buena semana. Acordémonos que no hay mejor manera de empezar el día, de arrancarlo, que estar escuchando la palabra de Dios. No a mí ni a otros, sino a la palabra de Dios. Nunca nos olvidemos de esta verdad y nunca nos cansemos de hacerlo. Yo simplemente transmito con mi lengua, con mis sonidos, lo que Dios quiere decirnos. En definitiva, tenemos que creer que el que habla es el Espíritu Santo. Las palabras que emitimos nosotros a través de los movimientos de nuestra boca, de nuestra lengua, de la caja de resonancia de nuestro paladar, del aire que circunda por nuestro cuerpo para finalmente emitir un sonido, simplemente es un instrumento de la voz de Dios. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo nos ha hablado por medio de palabras humanas que quedaron escritas para siempre en los Evangelios, y los evangelistas transmitieron lo que Jesús dijo, en definitiva, lo que Dios dijo. Y el Espíritu Santo, ese gran autor de las Escrituras, ese maravilloso huésped de nuestras almas, el que guía a la Iglesia, es el que trae las palabras del pasado al presente. Y no solo depende de mí al transmitirlas que surjan efecto, sino que depende de vos que estás escuchando, pero principalmente depende de Él. Y es por eso que muchas veces podemos estar escuchando la palabra de Dios y decimos para adentro, me está hablando a mí. Y claro que te está hablando a vos, porque es el Espíritu Santo el que te habla. Y hay que abstraerse del que lleva el mensaje y quedarse con el mensaje. El Espíritu Santo está obrando en nosotros ahora mientras escuchamos, está tocando el corazón de miles de personas mientras nosotros escuchamos este audio, está haciendo que algunos se emocionen, que algunos sientan consuelo, que algunos sientan que deben corregir algo, que les ayude a encaminar su camino, tantas obras distintas que hace el Espíritu Santo en las almas de los oyentes, de los que se disponen a escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando pones este audio, cuando escuchás la palabra de Dios, cuando la lees en tu Biblia, no te olvides que es el Espíritu Santo el que está gimiendo en nuestro interior con sonidos inefables, como dice la palabra, para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Afirmemos una vez más nuestra fe en que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, por supuesto que es Él el que nos habla, personalmente, al corazón. Yendo a algo del Evangelio de hoy, podríamos decir que el fin de la parábola
que Jesús le cuenta a los fariseos, a los escribas, es revelar la ignorancia del hombre cuando se cree dueño de las cosas que en realidad son de Dios. Con esto los confronta con su propia historia, con la historia del pueblo de Israel que rechazó tantos enviados de Dios, pero también con la historia del ser humano, de toda la humanidad, con nuestra historia, con la tuya y con la mía también. Dios, que nos ha dado todo, nos dio todo, plantó una viña para que podamos vivir y alimentarnos de ella. O sea, nos dio todo este mundo, la creación maravillosa que nos rodea, la acercó de alguna manera con su amor. Le puso ciertas normas, ciertas reglas que teníamos que respetar, las normas que nos quieren conducir a vivir la vida entre nosotros en paz, los mandamientos, su palabra. Nos dejó también una torre de vigilancia, porque también de alguna manera se quedó Él entre nosotros para custodiarnos, no para castigarnos, como Padre que ama. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hacemos a veces sin querer? Matamos a los enviados de Dios que vienen a buscar lo que en realidad es de Él, y no nos damos cuenta de que Él se hizo presente en muchísimos momentos de la historia, de la tuya y de la mía. Pero pensemos en la nuestra, en la personal. También nosotros a veces sin querer nos adueñamos de las cosas de Dios, de los frutos de esa viña que Él nos regaló. Muchas veces no nos damos cuenta y no dejamos que Él venga a cosechar lo que es de Él. Nada es nuestro, todo es de Él. Nada es de nadie, todo es de todos. Nadie puede decir que es dueño de las cosas y de la creación, solamente un corazón soberbio. Nadie puede adueñarse de las gracias y de los carismas que Dios regala. Todo esto que parece tan extraño es así, es el plan original de Dios Padre que el hombre se encargó de destruir lentamente y Jesús vino a reparar. No pensemos que todo lo que nos rodea es mérito nuestro, todo lo que hicimos. ¿Quién decide qué es lo que se merece cada uno? En realidad, no nos merecemos de alguna manera todo lo mismo o en la medida que podemos recibirlo. Tenemos que aprender a compartir y no a pensar que las cosas que alcanzamos a tener en la vida son puro mérito nuestro. ¿Quién puede decir que todo lo que tiene es mérito propio? ¿Quién puede decir eso? Cuidado con adueñarnos de los regalos que Dios nos dio y los hemos hecho fructificar por nuestro esfuerzo, es verdad. Cuidado con adueñarnos de las gracias del Padre. Cuidado con adueñarnos de las cosas de este mundo, de la iglesia, de nuestro servicio, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Cuidado. Todo es gracia, todo es don de Dios. Si no aprendemos a mirar la vida de esa manera, podemos ser como estos hombres que van matando lentamente a los enviados de Dios, que vienen a buscar a nuestra viña los frutos que le corresponden a Él. Si miráramos la historia de la vida así, si miráramos la historia de nuestra propia vida así, ¿con qué gratitud viviríamos? ¿Con qué gratitud transitaríamos cada día? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.